Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Se ha desatado hoy la polémica en torno a la portavoz del Gobierno, la exparlamentaria de Geroa-Bai, María Solana. Unos tuits relativos a ese hecho que nos recuerda los tartazos que recibía en Francia la expresidenta Yolanda Bárcena. Como decimos, ha desatado la polémica. ¿Tiene o no que dimitir, como reclama Unión del Pueblo Navarro, la actual portavoz del Ejecutivo presidido por Uxue Barkos? Será uno de los temas que abordaremos hoy en nuestro tiempo de análisis político con 4 de nuestros colaboradores. ¿Es suficiente ese tuit en el que se alude a los tartazos contra Bárcena para pedir la destitución de esta portavoz del Gobierno? Con esto abrimos el programa, que seguirá con música, el Festival de Música Contemporánea de Navarra. Su objetivo es promover la difusión de obras de música contemporánea aquí en nuestra comunidad e impulsar a nuevos intérpretes. Uno de sus organizadores nos va a acompañar en el magazine y nos preguntaremos también cómo crear negocio a través de la cultura. ¿Qué son exactamente las industrias culturales y creativas? ¿Qué oportunidades generan para diferentes profesionales? Las respuestas nos llegarán desde el CEIN, desde el Centro de Innovación y Empresas de Navarra. Y además, casi como todos los días, todavía nos vamos de fiestas y nos vamos a ir a una fiesta muy especial, la Populacha de Cintruénigo. Todo el pueblo en torno a la mesa para disfrutar de este evento gastronómico del que luego les daremos buena cuenta. Estos son algunos de los ingredientes que conforman nuestro Me Importas Tú de hoy. Enseguida comenzamos. Abrimos ya nuestro tiempo de análisis y lo vamos a ver. Vamos a ver la actualidad del día con ayuda de Fermín Alonso. ¿Qué tal, Fermín? Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Miguel Izu. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido. Hola, gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Retomando ya la actividad, ¿verdad? Así es. Hoy día complicado, ¿no? Para ti que vuelves de vacaciones, ¿o no, Miguel? Efectivamente, sí, pero bueno, lo aguantaremos. Eso es, habrá que soportarlo, ¿verdad? Muy bien, Jorge Aguirre también nos acompaña. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Bien. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues ya en la harina política, ¿verdad? Sí, así es. Iñaki Aguirre también con nosotros. ¿Qué tal, Iñaki? Muy bien. Muy buenas tardes. Arratsaldeon. Bueno, pues como decimos, hoy se desataba la polémica. Se ha recordado unos tweets en los que la actual portavoz del Gobierno, la periodista María Solana, allá por 2011, valoraba de una forma especial esos tartazos que recibía la presidenta del Gobierno de Navarra. Y decía, ole por Mugitu, endulzándole la campaña a Bárcena. Sobre este tema hemos escuchado hoy al presidente de UPN, Jorge Esparza, y también a la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos. Vamos a ver qué dicen ambas personalidades políticas y también las formaciones que han valorado estos hechos. Lo vemos. 27 de octubre de 2011, durante su participación en el Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, la entonces presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Bárcena, recibe varios tartazos. Sus autores, miembros de Mugitu, fueron condenados y el Parlamento de Navarra mostró su rechazo por la agresión a Bárcena. La actual portavoz del Gobierno, María Solana, entonces responsable de prensa del PNV, hacía estos comentarios en su cuenta de Twitter. Unos tuits por los que hoy UPN pide su cese inmediato. Exijo a Uxue Barkos, porque ella es la principal responsable, que la cese de forma inmediata. Si no la cesa la señora Barkos, todos los navarros vamos a tener de portavoz del Gobierno a una persona que justifica la violencia, que aplaude las agresiones. La presidenta del Gobierno responde diciendo que los comentarios de Solana eran irónicos y acusa a UPN de descontextualizar esos comentarios para atacar al Gobierno. Hacía una lectura irónica, hacía un comentario irónico en el sentido de descalificar aquel ataque. Tratar de atacar al Gobierno basándose en una falsedad es absolutamente inadmisible. UPN advierte de que si Solana no es cesada de su cargo, actuará en consecuencia.
Ironía, tono irónico, como dice la presidenta, o amparo de la violencia. Son dos miradas a unos hechos que nos llevan a otra época, años anteriores. Fermín Alonso, UPN ha sido tajante en este sentido y ha pedido la destitución de la nueva portavoz. Sí, así es, porque entendemos que es un hecho gravísimo. No caben bromas, no caben ironías, no caben aplausos a un hecho violento, a una agresión, como así además lo tipificaron los tribunales, contra una agresión además por motivos políticos contra la que era la presidenta de todos los navarros. Comentarios que uno puede realizar en redes sociales, pero uno no puede pretender ser portavoz del Gobierno de Navarra, ser portavoz de todos los navarros, cuando anteriormente ha aplaudido hechos violentos contra quien fue la presidenta del Gobierno de Navarra. Nos parece una cuestión de cajón que en cualquier lugar del planeta sería totalmente entendible. No puede estar ejerciendo de portavoz de todos los ciudadanos de Navarra, piensen lo que piensen, una persona que no es que haya justificado, es que ha aplaudido, le ha dicho ¡ole! Estupendo, bien hecho, a quien ha agredido a un responsable político. Es de primero de democracia. ¿Qué mirada hacemos a este asunto, Miguel? ¿Se descontextualiza o se utiliza como arma política, o por otra parte realmente esos tuits son ofensivos hacia la presidenta del Gobierno y esto, con estas palabras escritas, bueno, pues impediría el ejercicio de un cargo público? ¿Cómo se ve? Bueno, es muy complicado saber cuándo está justificada una petición de dimisión, porque en este país se piden muchas dimisiones todos los días y ahí se ponen los niveles éticos por las nubes y luego se practica mucho lo de dimitir y más bien ahí es donde ya pues prácticamente vale todo salvo que entre en ámbito penal, ¿no? Con lo cual, pues estas peticiones uno ya no sabe muy bien dónde poner la exigencia. Yo, desde luego, creo que en este caso es exagerado decir que ese tuit pues es una justificación de la violencia. Es un tuit suficientemente ambiguo, evidentemente hay algo de ironía y es suficientemente ambiguo para que no quede claro si está justificando o si no está justificando. Probablemente no es muy afortunado el querer hacer bromas con ciertos hechos, pero yo no saco de ahí las mismas conclusiones. Creo que en cualquier caso sería la propia interesada la que debería dar explicaciones de bueno, pues en qué contexto puso ese tuit y cuál era su intención y si realmente pues lo que estaba haciendo era aplaudir el tartazo, ¿no? Que yo creo que también se ha exagerado en las informaciones de hoy mismo cuando se compara el tartazo con la violencia de ETA, ¿no? Bueno, ojalá ETA hubiera utilizado tartas, por desgracia utilizaba pistolas y bombas, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner cada cosa en su sitio, en fin, y no mezclar cosas absolutamente distintas. Yo creo que habrá que esperar a que se den esas explicaciones y en cualquier caso pues no creo que sea, en fin, un hecho tan grave como para inmediatamente exigir esa destitución. ¿Qué grado de gravedad, ¿no?, tienen estos hechos, si lo consideras así, Jorge, o verdaderamente se descontextualiza y no es suficiente escribir ese tuit o recordarlo ahora como para pedir la destitución de un cargo de esta naturaleza? Hombre, yo creo que el tuit que escribió María Solana allá por 2011 no es un tuit acertado. Es un tuit que yo creo que ella debería salir a pedir disculpas, a retractarse de lo que escribió, y no puedo compartir las explicaciones que da la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, o las que ha dado hoy el portavoz parlamentario, Koldo Martínez, diciendo que era un tuit irónico en el que se estaba malinterpretando, puesto que en aquellas fechas al tuit que escribió la hoy portavoz del Gobierno de Navarra, pues recibió las propias críticas de sus compañeros de coalición, en concreto de Nekane, creo que es Nekane Pérez, que era compañera de Nafarroa, en la que le reprochaba que hubiese utilizado esa red social y ese tuit para aplaudir lo que había pasado, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que ella debe rectificar, debe pedir disculpas y también debemos salir un poco de la política de aspavientos que está haciendo UPN con este asunto, puesto que tanto como está pidiendo la dimisión de María Solana, pues la podría pedir, por ejemplo, con el caso del ministro del Interior, que está utilizando el ministerio para perseguir a los rivales políticos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que debería rectificar y debería asumir el tuit que escribió en su momento.
Estaba en su derecho María Solana de ejercer su libertad de expresión en este caso, pero quizá aquel pues deseo de aplaudir o de tratar esa información relativa a la expresidenta Barcina con tono irónico, como decía ahora Uxue Barkos, le supone ahora un problema para defender al Ejecutivo cuatripartito, Iñaki. Yo no creo que sea un problema de libertad de expresión. Yo la verdad es que he leído la secuencia de tweets, tanto la que escribió María Solana como Nekane Pérez, que participó ese día, y Amaya Zarranz, que participó en la conversación, y me ha costado entender a qué se refería UPN con haber aplaudido los tartazos de Barcina, porque eso no aparece en ninguno de los tuits. Lo que pasa es que la gente de UPN debe tener, el señor Esparza, el detector de ironía averiado, ¿no? No entiende cuando la gente escribe con un modo irónico que en realidad lo que quiere decir es que le parecía mal que Mugitu hubiera hecho esa acción. Y luego, además no solo este tuit, luego salen un par de tuits comentando, por ejemplo, que con esta acción se había pasado una moción en el Parlamento en lo cual había habido que posicionarse a favor del tren de alta velocidad, con lo cual, obviamente, pues le causaba ciertas incomodidades a Nafarroa Bay entonces, y luego otro tuit más también retuiteando lo que había dicho Amaya Zarranz y dejando bien claro que la postura de María Solana y de Nafarroa Bay y de Geroa Bay siempre ha sido en contra de la violencia, por mucho que atribuirlo de contenido violento a un tartazo, pues es un tema que todavía podríamos discutir hoy, ¿no? O sea que realmente yo no entiendo cómo un líder de la oposición puede basar su crítica en no haber entendido el sentido irónico de un tuit. O sea, si esto es lo que UPN ofrece como crítica al gobierno, es que el gobierno debe estar haciéndolo muy bien, porque esto es lo que hay para criticar. Yo me quedo un poco asombrado con esto, ¿no? Bueno, doble interpretación, ¿no? Hay quien considera que parece que se jalea a ese colectivo, Mugitu, autor de esos hechos contra la expresidenta Barcina, y hay quien considera que no precisamente, sino no solo no se jalea, sino todo lo contrario, ¿no? La interpretación, pues, es libre. Fermín. Yo sobre el hecho violento de esos sucesos o de ese suceso lo calificaron como tal los tribunales. O sea, yo ahí no tengo nada más que añadir a lo que dijeron los tribunales en su sentencia. Y sobre la ironía, pues yo también debo ser medio tonto, pero yo cuando alguien... Bien, bueno, ese es el nivel. Cuando alguien en un tuit o en un comentario dice ole no sé qué, joder, cualquiera entiende, cualquiera, salvo que se quiera retorcer el lenguaje, que es algo que los partidos nacionalistas ciertamente hacen muy bien, pero que no creo que sea el caso, cualquiera entiende que cuando alguien dice ole por Mugitu, joder, le está aplaudiendo lo que han hecho esas tres personas. Que ahora se quiera retorcer esa frase, que es clarísima, me parece una falta de valentía terrible. Pero por si acaso la propia María, bien lo decías, lo aclara en un tuit posterior. Esa posible duda que puede existir con ese tuit, si queremos estirarlo o retorcerlo de una manera absurda, aclara, ¿le parece mal? O sea, ¿le parece muy bien? Y dice olé por los tartazos, por la agresión, y le parece muy mal que el Parlamento los condene, que es el siguiente tuit. O sea, es absolutamente absurdo intentar justificar de cualquier manera ¿eso le parece mal? ¿No era la jefa de prensa del PNV entonces? Pero lo que me parece mal es que... Pero votaron a favor de la... Lo que me parece mal... ¿Cómo le parece mal y votó a favor? No, ella no votó. Ella no votó, pero era la jefa de prensa. Que es un hecho claro, es un hecho claro. Ella no votó. Ella dijo que le parece muy mal que se condenen unos hechos violentos contra la presidenta del gobierno de entonces. Pero a mí, si siguiera siendo jefa de prensa del Partido Nacionalista Vasco en Navarra, me importaría muy poco. El problema es que esa persona, pensando lo que piensa sobre la violencia, quiere ser portavoz, o la han nombrado a la presidenta Barkos portavoz de todos los navarros. Eso es lo que nos parece grave. Que la inmensa mayoría de los navarros condenamos cualquier hecho violento y tenemos una portavoz que le ríe las gracias a quienes cometieron hechos violentos demostrados, pese a lo que digas, por los tribunales. Eso es lo que me parece grave. Si siguiera siendo jefa de prensa del PNV o tuviera cualquier otro puesto o cualquier otro cargo, nos estaría exactamente lo mismo. Criticaríamos esa posición de aplauso a la violencia, pero no entraríamos en petición de dimisiones. Lo grave es que pretende representar a todos los navarros, cuando lo único que está haciendo es representar al pequeñísimo porcentaje de navarros que no condena o que no entiende que esté mal agredir a un responsable político. ¿Dónde está el límite? ¿No? Nos planteamos también, seguimos con este caso, pero también traemos al programa otro que nos lleva a Madrid. Recordamos cómo el concejal de Podemos en Madrid, Guillermo Zapata, tuvo que dimitir por unos comentarios insultantes a través de Twitter, precisamente, ¿no? Las redes sociales que nos atrapan en muchas ocasiones y que los políticos, bueno, pues tienen que estar muy pendientes de lo que escriben siempre, ¿no? Aquellas personas que quizá en el futuro se van a dedicar o se podrían llegar a dedicar a la política, lo tienen que tener muy presente.
todos lo tenemos que tener presente. Está claro que las redes sociales es una herramienta de comunicación que nos viene a todos muy bien, pero que tiene sus riesgos, ¿no? Has puesto el ejemplo del concejal del Ayuntamiento de Madrid, pero también estamos viendo en el mundo del deporte, por ejemplo, en el mundo del fútbol, fichajes que se frustran por unas declaraciones que alguien ha hecho en Twitter años anteriores refiriéndose al club que le está tratando de fichar, ¿no? Evidentemente, como se suele decir, lo que ocurre en Twitter se queda en Google y es muy difícil de borrar, ¿no? Porque aunque tú trates de borrar un tuit, pues alguien ha podido hacer una captura de esa imagen y utilizarlo en el momento que menos te interese. Respecto al caso de María Solana, yo creo que, tomando las declaraciones que hacía Iñaki, el carácter violento o no de la acción no la determinamos nosotros, sino que la determina un juez y en este caso los jueces determinaron que había sido un acto violento y juzgaron y sentenciaron el caso, ¿no? Y respecto a otra declaración que ha hecho que dice, si esto es lo que tiene UPN para criticar del gobierno es que lo estaremos haciendo bien. Y es la reflexión que yo creo que debemos hacer, es decir, con este caso lo que estamos haciendo es dejar de hablar de los problemas que tenemos en educación, en sanidad, con el tema de la policía foral, las dimisiones en bomberos, la inacción de este gobierno, que es lo que de verdad preocupa a la ciudadanía, ¿no? Que un gobierno en un año haya presentado solo 2 propuestas de ley y todo lo que le está ocurriendo en determinados departamentos, pues es lo que nos debería preocupar y de lo que hoy precisamente no estamos hablando. ¿Qué grado de desgaste le puede suponer al gobierno cuatripartito este hecho? Hombre, pues yo creo que es escaso. Yo creo que el problema que tenemos en la política es que se ha sustituido el debate de ideas y de propuestas por intentar tener un titular o un escándalo cada día. Yo creo que este es un escandalillo pues que durará pues un par de telediarios, como se suele decir, y cuando haya otro titular más llamativo o más escandaloso. Yo creo que es un tema absolutamente menor, que bueno, pues que hoy intentaba utilizarse para meter ruido, pero que yo realmente no creo que vaya muy lejos. Creo que efectivamente pues hay temas mucho más serios. Lo que me temo es que, en fin, mañana habrá otro tema no suficientemente serio que a lo mejor también da otro titular y entonces se utiliza y seguimos sin hablar de las cosas importantes. ¿Se confundió Uxue Barcos o el cuatripartito a la hora de elegir a María Solana, quizás sin tener en cuenta estos hechos o no? Hombre, si cada vez que tuvieras que nombrar a alguien para un cargo, tuvieras que repasarse la lista de todas sus intervenciones en los últimos 10 años con el chip de detección de ironía averiado, pues realmente no podrías nombrar a nadie que tuviera actividad en redes sociales para nada, ¿no? Estamos sacando las cosas de quicio, o sea, esto no tiene sentido. UPN yo creo que está mintiendo a sabiendas, o sea, no creo que seáis incapaces de entender una ironía, simplemente que os ha apetecido meteros con María Solana. Y yo creo, fuera de esto, que este escándalo para mí no tiene ninguna importancia, yo creo que es una gran portavoz, que yo las veces que la he escuchado es una gran oradora, comunica muy bien, y de hecho si hubiese cometido este fallo, ¿qué tal? Olvidémonos de que era un tono irónico y se hubiera puesto a la línea oficial de su partido entonces como jefa de prensa, obviamente no hubiera seguido su carrera hasta ser jefa de prensa del gobierno. El propio PNV hubiera dicho, bien, ¿cómo estás hablando en redes sociales en contra de lo que estamos votando en el Parlamento, ¿no? O sea, obviamente el PNV no tiene el detector de ironía averiado y esto lo estamos sacando de quicio sin llegar a ningún sitio y de hecho yo creo, insisto, sin hablar de los problemas reales que supongo que algo estará haciendo mal el gobierno y podríamos hablar hoy de ello. Muchísimas cosas, de hecho llevamos muchos días hablando, ha nombrado varios de los problemas, la dimisión en bloque de los mandos en policía foral, todo lo que se ha hablado esta semana pasada de ese tema, las dimisiones en bomberos, todo lo que se ha hablado de ese tema, los ceses en salud, los ceses en educación, todos en servicios claves que afectan directamente a los ciudadanos. De eso hablamos muchísimas veces, pero los hechos que conocimos ayer por la tarde son de una gravedad, bajo mi punto de vista, y éticamente y moralmente hablando, extrema. Y se podía haber curado en salud. Hay otros directores y otros jefes de gabinete, otros altos cargos del gobierno que borraron automáticamente su cuenta. El día que fueron nombrados, hay personas del gobierno de Barcos que borraron su cuenta en Twitter y eliminaron todo rastro de su presencia en redes por las cosas que habían dicho previamente que podían haber afectado posteriormente a su actividad como altos cargos del gobierno. Otros borraron tweets selectivamente y eso bueno, lo conocemos y también ha sido público. La torpeza doble fue, en este caso, hacer esos comentarios, como digo, gravísimos,
y mantenerlos. Y la torpeza máxima me parece que la presidenta del Gobierno intente escaquearse de su responsabilidad en este nombramiento con un argumento absolutamente pueril, que es el que tú estás reproduciendo ahora mismo con el argumentario que te hayan facilitado, y las explicaciones que ha dado la coalición. A mí me parece que una persona que ha aplaudido, que es que no solo ha justificado, ha aplaudido la violencia contra una persona de otras siglas políticas, sea portavoz de todos los navarros. Pero a mí me parece, como digo, de un nivel bajísimo para ser capaces de comprenderlo. Pero bueno, si no quieren coger el toro por los cuernos, la presidenta Barcos y las formaciones que les apoyan, pues veremos cómo sucede. Yo espero que como portavoz sea una persona bastante más hábil que lo que ha demostrado en Twitter. Tendría que salir a la palestra, como se suele decir, en este caso el actual portavoz del Gobierno, dar sus explicaciones, bueno, explicar con detalle por qué escribió de aquella manera, si se mantiene en esas palabras, si realmente rectifica. ¿Sería conveniente, sería necesario e imprescindible desde vuestro punto de vista que hubiera un paso más? Por supuesto ha hablado la presidenta del Gobierno, máxima autoridad en nuestra comunidad, pero sería imprescindible para continuar en el cargo, al menos pedir, no sé si tener que pedir perdón, pero al menos explicar o dar una valoración exacta de esos tweets, de esas palabras escritas en 2011, justo una hora después de que sucedieran los hechos? Yo creo que sería bueno que María Solana compareciese y rectificase las declaraciones que hizo en aquel tuit, porque Iñaki insiste en repetir el discurso de la presidenta o del portavoz parlamentario, diciendo que los que hemos entendido que esas declaraciones jaleaban a quien había hecho el acto, pues no es que tengamos el nivel de ironía estropeado, es que su propia compañera de coalición en aquel momento, Nekane Pérez, se lo afeó en el mismo momento en el que ella leyó esas declaraciones, con lo cual no solo los que ahora podemos decirle que rectifique o pedirle la rectificación lo teníamos mal, sus propios compañeros lo debían tener también estropeado en aquel momento, y solo algunas personas que serían muy cercanas a ella pues sabían exactamente lo que quería decir, porque igual se lo había explicado en ese momento. Pero también digo, es que si estamos con esta política de pedir dimisiones por esto, pues Fermín acaba de decir que afea la actitud de María Solana por los acontecimientos de los tartazos en aquel momento. Tenemos un ministro del Interior que está persiguiendo a los rivales políticos utilizando el Ministerio del Interior, y el partido del señor Esparza, como veíamos anteriormente, es socio de ese partido, del Partido Popular, con lo cual un poco de coherencia en todo esto, ¿no? Todo no vale, está claro, en las redes sociales, ¿no? Y nada de lo que se dice, bueno, pues queda en un espacio vacío, sino que queda ahí impreso. Pero tendría que haber, por decirlo de alguna manera, un libro de estilo en este sentido, o al menos, bueno, pues una norma, ¿no?, que rigiera hasta dónde se puede llegar, o el sentido común impera, aunque es cierto que el sentido común cada uno lo ve de una manera, hasta dónde la gravedad de unas palabras tienen que obligar o tener como consecuencia la destitución de un cargo público. ¿Qué pasa en España en este sentido? Hay muchos ejemplos. ¿Y qué pasa en otros países, no, Miguel? Sí. Hombre, pues en otros países con los que nos gusta compararnos, porque en el mundo, que es muy grande, hay de todo, ¿no? Los países que tienen una cultura democrática más avanzada, pues efectivamente suelen ser muy exigentes, y entonces no esperan a que un político esté imputado de un delito para pedir la dimisión. Ahí es que ni se pide, vamos, no se llega ahí, ya antes le han cesado, ¿no? Sino que simplemente se entiende que cuando un cargo político comete un error grueso que indica que no puede generar la confianza de los ciudadanos de que va a desarrollar adecuadamente sus funciones, pues es el momento de que se vaya, ¿no? En España lo que sucede es, pues como decía antes, pues pedir dimisiones todos los días, pero dimitir muy pocas veces. Prácticamente cuando a alguien le cogen con las manos en la masa o está perjudicando mucho a su partido, ¿no?, que son las dos causas por las que se dimite. Entonces, bueno, pues efectivamente no tenemos ese manual. Es muy difícil hacer un manual que cubra todo, y sobre todo en casos como este, ¿no? Hasta dónde pues un comentario de una red social
que es que se han quedado ahí en una zona gris entre lo privado y lo público. Antes lo teníamos más claro, los comentarios privados se quedaban en el ámbito privado, no había que dar explicaciones, pero claro, estas redes sociales al final acaban siendo prácticamente otro espacio público, entonces bueno, hay que dar muchas explicaciones y hay que tener mucho cuidado de lo que se pone ahí, ¿no? Y yo creo que en este caso, como mínimo, lo he dicho antes, en fin, pues la portavoz del Gobierno debería dar explicaciones, debería decir, bueno, pues en qué sentido tenían esos tuits, así nos aclararemos los que no hemos entendido para dónde iba la ironía y si efectivamente ahí se estaba justificando la violencia o no se estaba justificando la violencia. Si sale y dice que estaba justificando la violencia, pues entonces está muy claro, UPN en vez de ruedas de prensa, pues que vaya al juzgado de guardia porque estaría cometiendo un delito, ¿no? En fin, pero si da una explicación razonable de en qué contexto se puso ese tuit, pues yo creo que tampoco pues la cosa tiene mucho más recorrido. Luego hay que mirar también los niveles de violencia en este caso, ¿no? Porque es verdad, se habla de violencia o hablamos de violencia y no ponemos ni mayor ni menor intensidad, está claro, ¿no? Pero en este caso, bueno, son unos hechos juzgados, por supuesto, constitutivos de delito, como todos sabemos, y que fueron, bueno, pues contra la presidenta del Gobierno. A partir de ahora, ¿qué puede pasar? ¿Qué reacciones pueden tener los partidos políticos, bien las formaciones que forman parte del Gobierno, el resto de la Cámara? El Partido Popular también se ha sumado, ¿no?, a la crítica de Unión del Pueblo Navarro hacia la portavoz, en este caso de Geroa. ¿Qué consecuencias debe tener o puede tener a largo plazo un hecho como este en Navarra? Yo creo que esto es una tormenta de verano y que no tiene mucho recorrido. Es un poco sorprendente la postura del Partido Popular porque ahora tienen una asesora parlamentaria que es Amaya Zarranz, que ella misma participó en la conversación entonces, ¿no? Entonces, años después, 6 años después, pedir una dimisión por un tuit irónico que entonces parece que sí que entendió, porque no dijo ni pío. O sea, parece que a lo mejor Nekane tuvo alguna duda sobre lo que quería decir María Solana, pero Amaya Zarranz participaba en la conversación y no tuvo ninguna duda. Y entonces le pareció tan normal, o entendió el sentido exacto de lo que quería decir María, que no estaba de acuerdo con esa acción de Mugitu, que además pillaba muy mal para la campaña y todo eso, que era lo que quería decir, lo que se entiende de la lista de tuits claramente. Y ahora, como es el Partido Popular, que bueno, solo tiene 2 diputados, pero está también en el Parlamento de Navarra pidiendo explicaciones sobre un hecho que sucedió delante de sus morros. Es un poco raro. Yo no le veo mucho recorrido a esto. ¿Hasta dónde mirar el pasado de los políticos? Es tan grave el hecho en sí que es que yo creo que no buscarás apoyo en el Partido Popular o defenderás al Partido Popular en ninguna otra ocasión. Tienes que tirar hasta el Partido Popular para defender de la actuación de la portavoz. Entonces, además, ella era parlamentaria, si no recuerdo mal. Portavoz. Sí, ahora es asesora, pero entonces era parlamentaria. Era parlamentaria del Partido Popular, sí. O sea, una conversación entre 3 parlamentarias que parece que entonces no era un escándalo y ahora, 6 años después, lo es. Porque no era portavoz del Gobierno en ese momento. En ese momento era jefa de comunicación de Geroa Bay, ¿no?, del Partido Nacionalista Vasco. Sí, yo creo que como no tiene más recorrido. Tiene que salir a explicar y a dar explicaciones de lo ocurrido. Yo creo que no se sostiene la explicación de la ironía. Yo creo que no se sostiene. No sé si para pedir la dimisión o no, pero ella tiene que dar explicaciones y que no sean otros portavoces en su nombre los que expliquen lo que ella quiso decir o no. Yo creo que lo que pasó fue claro y sí que es verdad que luego pudo poner otros tuits, pero también puede ser que los pusiese porque se dio cuenta de que había metido la pata y fue una salida hacia adelante esa forma de actuar, ¿no? Yo creo que es ella la que tiene que dar explicaciones y tiene que salir y decir yo creo que me equivoqué, creo que aquel tuit que hice no fue afortunado, no estuvo acertado y que sea ella la que lo diga. Fermín. Es que en el resto de la conversación, en el resto de los tuits a los que aludís, es verdad, dice que le parece mal esos tartazos, pero no porque esté mal pegarle a una persona de otras ideas o a la presidenta del Gobierno, le parece que está mal porque fastidia la campaña, porque eso puede generar votos para UPN. Entonces tú estás reconociendo que sí que dice que le parece mal. Eso es lo que dice el argumento para criticar levísimamente todo esto. Pero la primera reacción es ole por Mugitu, que
de verdad, o sea, yo creo que el 90% de las personas que estén viendo esta tertulia en este momento entenderán que es un aplauso, no un porque comentario solo coges irónico. un trozo del tuit. Ole por Muguito, que le acaba de endulzar la campaña estupendo. a Yolanda Sí, sí. Barcina. En un contexto político, vamos, por favor, dices, le por estás favor. facilitando O sea, la yo sé campaña que a los- Yolanda Barcina. Yo sé que los partidos ¿Te parece bien o te nacionalistas- parece mal? Yo sé que los partidos nacionalistas sois verdaderos expertos en retorcer el lenguaje hasta límites ridículos, pero en este caso, intentar salir del paso con esa justificación me parece una cobardía tal que no puede sostenerse ni un solo minuto. Bueno, hasta ni aquí un solo minuto. llegamos con diferentes miradas, desde luego, a lo dicho por la actual portavoz del Gobierno, en su día jefa de prensa del PNV, que hoy pues, ocupa una de las líneas informativas en nuestra comunidad foral. Vamos a dejar aquí de momento la tertulia y seguiremos con otros temas, por supuesto, en otra ocasión. Fermín Alonso, muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Gracias, Jorge Aguirre, por estar con gracias. nosotros. Iñaki Aguirre, gracias, por supuesto, eskerrik asko. Y gracias también a Miguel Izú por tu compañía. Gracias a ustedes por seguirnos. Ahora les vamos a proponer otras historias que no tienen nada que ver con el panorama político, después de una pausa.